Las plantas no son tan inocuas como pudiera parecer. Las plantas nos pueden salvar la vida, pero también nos la pueden quitar. A veces su belleza es engañosa. Unas hojas, unas bayas o unas flores hermosas pueden encerrar la más mortífera ponzoña. Y a lo largo de la historia, muchas personas han utilizado sus aviesos conocimientos de las propiedades maléficas de algunas plantas para cometer los crímenes más horrendos. Otras se han envenenado por simple desconocimiento. Pero por mucho que hayan evolucionado la ciencia y la botánica, seguramente quede mucho por descubrir. Sean inocuas, terapéuticas o tóxicas, seguramente todas las plantas cumplen una función. Solamente hay que descubrir su razón de ser en la naturaleza. Después de estas palabras de Antonia Prada como ejemplo de introducción del tema de hoy, ya habrán podido adivinar ustedes de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de plantas, de botánica y de plantas. Tomando palabras de nuestra invitada, dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero seguro que los primeros que lo domesticaron ya comían vegetales, utilizaban sus fibras para vestirse o quemaban maderas para calentarse. Desde el principio hemos sabido sacar provecho a las plantas y a encontrar sus múltiples aplicaciones. Y de esto vamos a hablar esta noche, de plantas, de distintas plantas que están presentes en nuestro día a día de múltiples maneras distintas, desde la salud hasta la ciencia o la medicina, pasando por la propia comida o los perfumes. Plantas que todos conocemos de alguna manera, que muchos tenemos en casa, pero que no sabemos realmente sus aplicaciones y sobre todo las nuevas aplicaciones de las plantas que la ciencia está haciendo actualmente y que va descubriendo, por supuesto. De todo ello hablaremos esta noche con nuestra entrevistada Rosa Porcel. Así que adelante, vamos con la entrevista. Rosa Porcel es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Biotecnología, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, del que también es vicedirectora. Recibió el Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas en Plantas otorgado por la Sociedad Española de Biología de Plantas por su trabajo de tesis doctoral y es divulgadora desde el 2011 sobre biotecnología vegetal y autora de un blog que lo recomiendo, que es La Ciencia de Amara, sobre todo esto que estamos hablando. Y al mismo tiempo es escritora de 2 libros, corrígeme si hay alguno más, si yo no me he enterado. Buenas noches, Rosa Porcel. 2 libros, eso no estaba en mi libro de botánica de Guadalmazán, y el último, que este es del año... Este primero es del año 2020, pero recién salido, bueno, el año pasado prácticamente, es este otro, que es Plantas que nos ayudan. Además de todo esto, de este currículum que yo he leído, buenas noches, te digo de nuevo, Rosa. ¿Te han dado un premio o están a punto de darte un premio Asedio? ¿Qué es A esto? ver, se va la luz. Hoy la luz, el sonido, Aníbal. Sí, pues yo te oigo bien perfectamente. ¿Sí? A ver, sí, sí, sí. A ver, ahora te oigo. Buenas Sí. noches. Buenas Lo, noches. lo primero, Digo que además te han dado un premio. sí, O te van a dar vamos, un premio. está calentito porque me lo comunicaron hace una semana larga, que es Sí. el premio honorífico, además totalmente inesperado, porque es un premio que ha decidido darme el jurado y yo no sabía nada. El premio honorífico ASEBIO, que es otorgado por la Asociación Española de Bioempresas, o sea, de la biotecnología de España, del sector de la biotecnología, de comunicación y divulgación científica de la biotecnología. Entonces, siendo biotecnóloga de un departamento de biotecnología, divulgando en biotecnología, pues imaginaos, ¿no? Lo, Bueno, lo que pues supone.
Fíjate tu andadura desde que empezaste, que hasta hoy has escrito 2 libros, te han dado varios premios, eres una investigadora joven que está, Bueno, bueno, que está reuniendo y que está haciendo, sobre todo, muy asequible la ciencia antes a micrófono cerrado lo decíamos, al común de los humanos, ¿no? Acercar, y eso es primordial. Yo siempre lo digo cuando se acerca por aquí alguna persona dedicada a la investigación o a la ciencia directamente, que el hacer legible, entre comillas, la ciencia a todos los demás, a la gente que no está investigando, que no está inserta, que no está dentro de ese colectivo, iba a decir especial, pero no es tan especial, de ese colectivo donde a veces las cosas son tan ortodoxas que se complican demasiado, hacerlo asequible, hacerlo, transmitirlo bien, es esencial para entender la ciencia, ¿no? sí, yo opino eso y por eso es por lo que también me dedico a eso, porque al final nosotros, hasta cierto punto es un colectivo cerrado, es así, Sí, porque estamos muchísimo tiempo trabajando en el laboratorio y únicamente salimos pues prácticamente para ir a un congreso. Y en un congreso exponemos los resultados delante de gente que se dedica a lo mismo. claro. Entonces, o un congreso o un artículo científico de una temática muy concreta en otro idioma que no es el nuestro. Entonces, claro, eso a la gente, a la sociedad, a la gente a esos comunes de los mortales, pues no le llega. No Mm, sabe qué es lo que estamos haciendo y no sabe en qué se invierte el dinero en ciencia. mm, mm, Y me parece fundamental tratar de transmitir lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué a la mm. gente y que se pueda poner en valor Ujú. la ciencia en general, todas las áreas de la ciencia. Tú en este libro, en este primer libro tuyo de botánica, Rosa, hablabas de que había científicos, investigadores como tú, en lo tuyo, que unos se dedicaban corrígeme si me equivoco, a la ciencia blanca, otros a la ciencia verde, como lo tuyo, a distintos colores de ciencia. Eso te lo planteabas porque además en tu libro lo haces en un tono un poco de humor también. Hay pocos como los tuyos dedicados a la ciencia verde. Muy poquitos, pero muy selectos. Ah, vale. No, lo digo porque la gente que ha oído hablar de biotecnología posiblemente haya oído muy pocos colores. Hay un abanico amplísimo de colores de la biotecnología, pero muchos, como más de 10, o sea, un abanico precioso. Pero los que más se conocen, pues son la blanca, que es un poco la industrial, la azul, que es la que viene del mar, del mar en general, la roja, que es la que quieren estudiar prácticamente todos los que empiezan el grado en biotecnología, porque esa es la clínica, esa es la salud humana. Entonces, claro, pues todo el mundo quiere curar enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, y hacer terapias, desarrollar terapias y todo lo que va encaminado a la salud, lo cual es lógico. De hecho, Bueno. yo también quería. Y luego la verde, que es vegetal, es biotecnología vegetal, y que está despuntando muchísimo y al final, pues una de las cosas que tratan es que haya alimento para todo el mundo. Claro, Y eso es un reto gordo. ujú. Mira, ahora que dices eso, recuerdo perfectamente cómo cuando te entrevisté, que creo que fue en el 2020, justo en la pandemia, o la pandemia, sí, justo en la pandemia, creo que fue cuando salió el libro tuyo de botánica, nos quedamos en aquella entrevista que entonces fue para la radio, hablando hacia el final de la entrevista, yo te preguntaba sobre el banco de semillas, que sigo sin recordar si está en Noruega, en Finlandia o dónde está, y tú me decías, es que eso es esencial, Aníbal, que haya un banco de semillas. Hay muchos porque tienen su finalidad y es que, entre otras cosas, que no se pierda esa biodiversidad Ujú, que siempre hay miedo a perder, ¿no? Porque son las semillas que hay, las especies, diferentes especies que hay, pero no es el principal motivo. Y de hecho, el banco de semillas, este en concreto, eh, se hizo con la finalidad no solo de almacenar distintas especies, sino de que en caso de que hubiera algún problema, alguna
catástrofe natural, una guerra, cualquier cosa que hiciera falta recuperarla, se pudiera recuperar, ujú, porque almacena miles y miles de variedades. No sé si 100.000 variedades de arroz, bueno, una burrada. Pues se utilizó, o sea, no se pensaba que se utilizara tan pronto y cuando la guerra de Alepo, en ujú, Alepo había un banco de semillas y claro, con la guerra pues se destruyó. ujú, Y Alepo tuvo que recurrir a este banco. Está en Svalbard, es una zona pues 50 o 100 kilómetros del Polo Norte, creo, ujú, que por las condiciones climáticas que tiene, naturales, ujú. pues ya hace que se conserve bien. O sea, está hecho en un permafrost. Ajá, Así que hay que meterle poco frío porque ya el frío lo lleva de serie. Pero está en unos búnkeres profundos. En fin, es el más seguro, la más grande y se le llama la bóveda mundial de semillas. ujú, Entonces, Alepo tuvo que recurrir, sacó las semillas que necesitó y las restableció tiempo después. ujú, Y mira, pues para eso era, pues para catástrofes naturales y para cualquier cosa que, porque al final, dentro de lo que comemos, o sea, tenemos que alimentarnos de frutas, verduras, de hortalizas, de legumbres, de cereales, y todo eso son plantas. ujú. Bueno, Mm. y ese banco mundial que hay quiero decir, ¿pertenece a toda la humanidad en colectivo o aquellos países que quieren almacenar cosas allí? Lo puede hacer donaciones el que quiera. O sea, es el mayor que hay, el más seguro, y allí se admiten, pues allí hay desde semillas de los indios Cherokee. Ujú, O sea, hay maíces ancestrales, hay palmeras de la época de Jesucristo. ujú, O sea, fíjate las especies que estamos hablando y los miles de años en este ujú, caso, ¿eh? Y ujú, se almacenan allí, desde súper antiguas hasta especies más recientes, pues que se han mejorado por selección o por lo que sea, resisten ciertas enfermedades, en fin, semillas mejoradas, pues llevamos 12.000 años ujú, sembrando semillas. ujú, Entonces, en 12.000 años, pues fíjate si no las hemos mejorado. ujú, Y hay, pues desde las originales, más antiguas que se puedan conservar, hasta las más recientes. Miles de variedades en paquetitos de 500 semillas perfectamente etiquetados y almacenados allí. Bueno, pues ya Lo vale la único, pena. sí, lo único que no dejan de momento, no sé recientemente porque no le seguí la pista, pero hasta hace poco, y creo que seguirá así, no dejan de introducir semillas modificadas genéticamente. Ujú, Pero quitando esas, se admite cualquier cosa. España ha hecho ya varias donaciones también. ujú, Hay de todo, de ujú. semillas de arroz, de maíz, de todo, de todo. O sea, en algo se han puesto de acuerdo los políticos, ¿no? En general, en el Sí, mundo, para. sí. Aquello creo recordar que se empezó a fundar con una financiación de la fundación de Bill Gates y Melinda, Ajá, de la Fundación Rockefeller, y en fin, con fondos ujú, privados, porque aquello costaba mucho, pero ujú, también con fondos públicos. ujú. Has mencionado una cosa dentro de la biotecnología, las semillas artificiales. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Tú supongo que vas a defender que estás a favor, ¿o no? Es que esto no es ninguna defensa, la ciencia no hay que defenderla, la Ah, ciencia es evidencia. ajá, Entonces, la gente que está en contra es porque no sabe lo que es, o ujú, vamos, por desconocimiento, ujú, básicamente. Los científicos, no hay científicos que estén en contra. ujú, Hay pues activistas que están en contra ujú, o gente que no tiene la formación o la capacidad suficiente como para, normalmente, salvo alguna excepción, pero no hay ningún debate científico. Más bien el debate es político o otro tipo de debate. Pero ujú, los científicos estamos bastante de acuerdo en eso. Y es que la ciencia solo tiene un camino. ujú. Entonces, ante la evidencia científica, uno no puede estar en contra. Ujú. Bueno, si se puede modificar algo para mejor, modificarlo, claro. Pero Claro, claro, eso supongo que por ciertos paralelismos o alguien puede empezar, se empieza modificando una semilla y se acaba modificando una célula. Eh, pero no es lo mismo. La ya, ya, regulación de esas cosas es diferente, eh, los comités de bioética son diferentes, la finalidad es diferente. O ujú, sea, no se puede comparar un ser humano con una semilla de tomate. ujú, ujú, Entonces,
mm, hay muchas plagas que están amenazando las cosechas, hay ya no solo plagas, sino la sequía. Por Ujú, ejemplo, yo trabajo en tolerancia claro, a sequía, entonces yo necesito un tomate que sea capaz de crecer cuando hay sequía, ujú, porque es que si no, no comemos. ujú. O Y sea, esto, y esto ya se ha hecho. claro, hay muchas cosas hechas, hay muchas, no solo por ingeniería genética, sino por mejora. O sea, el ADN lo estamos modificando de muchas formas, Ujú, no solo en un laboratorio. ujú, Cuando seleccionamos, cuando hacemos cruces, hibridaciones, injertos, la agricultura, llevamos 12.000 años. Entonces, ujú. hemos modificado el ADN Sí, de desde hace... distintas formas, Sí, pero claro. Bueno, yo creo que se ha modificado todo, el ADN de las plantas y el ADN del ser humano también. claro, El todo, ADN. Uno por selección natural y otros a lo mejor ahora pues por otras cosas. Pero las plantas, que es lo que nos interesa y es lo tuyo, eh, eh, mm, que se modifiquen genéticamente para adaptarlas al entorno, yo creo que es básico, porque imagínate la carrera espacial, hablemos de otros planetas, esa posibilidad va a llegar, aunque ahora nos parezca claro. remota. Pero yo entiendo a la gente que esté en contra, porque a todo el mundo lo que no conocemos nos asusta. Nos ha pasado toda la vida. Ujú, Cuando llegó el microondas, ujú, nos pensábamos que los microondas eso no iba a dar cáncer, eso era peligroso, radiaciones, eso sonaba muy mal. Cuando llegó el móvil, igual. ujú. Sí, Todavía hay quien dice que los móviles son peligrosos, que tal, claro, como nos lo ponemos aquí, eso nos da cáncer de cerebro. ¿No? Nos asusta. Cuando apareció el tren, la gente le asustaba viajar en tren porque pensaba que de la velocidad pues se le iba a escapar la cabeza, ¿no? Y a lo mejor la velocidad era pues, 10 o 15 kilómetros por hora. imagínate Entonces, ahora. nos asusta. Lo que no conocemos nos preocupa y nos asusta. Mm, Entonces, eso pasa y es normal, porque todos hemos pasado por ahí. Cuando no se conoce una herramienta, una técnica, un objetivo, eh, pues claro, no suena bien. La biotecnología parece como que estamos jugando a ser Dios, nos ujú, dicen algunos. Y no es nada de eso. O sea, ujú, no estamos interfiriendo en nada. ujú, Estamos mejorando las cosas y además de una forma dirigida, controlada y sin ujú, dejar nada al azar ujú, y de una forma segura. ujú, Y luego ya hay muchísimas pruebas y evaluaciones que se hacen. Si todo va bien, sigue adelante y si algo ha fallado, pues ujú. simplemente no sigue adelante y ya está. Pero si no trabajamos en eso, ya me dirás cómo le vamos a dar de comer a las próximas generaciones, que serán, no sé cuántos son los habitantes de la Tierra ya, pero muchos millones y vamos a Pero, ser más. Aníbal, nuestros oyentes tienen que pensar que todo lo que está en los supermercados es seguro. Y que un alimento transgénico que aquí no hay, porque en Europa no se están consumiendo, no es que estén prohibidos, sino que nuestra mentalidad es que no consumimos eso. En Estados Unidos llevan más de 25 años Ujú, alimentándose de eso. ujú, Si está en el mercado es porque es seguro. De hecho, pasa una batería de pruebas que ninguno de los alimentos que están en el supermercado la superaría. ujú, Un ejemplo muy tonto. ¿Sabes que hay mucha gente que es alérgica a los frutos secos, ujú. a los cacahuetes, Sí, sí, a los anacardos, ¿no? sí, Porque tienen una proteína que es alérgena, ¿no? Que produce reacciones de alergia. Y además reacciones serias. Hay gente que se puede morir ujú, que sea alérgico. Bueno, pues un alimento transgénico pasa, o sea, tiene que ser evaluado en prueba de alergenicidad y en el momento que se detecta que pueda tener algo que genere una alergia, se elimina y a la basura. ujú, Y sin embargo, hay alimentos que nos pueden matar en el ujú, supermercado. Pues eso no pasaría con esto. Y de hecho, hubo uno que a alguien se le ocurrió la fantástica idea de meter una proteína que generaba alergia, pues claro, pues dio positivo en esos test de alergia. ujú. Y nada, se rompió el proyecto y se acabó. Mm. Mira, has hablado de las alergias, en este caso creo que te referías a las alergias alimentarias, pero estamos también en época de otras alergias, de El las polen. alergias al polen. Esto no se puede evitar. ¿Este año hay más polen en el ambiente que otras veces? Bueno, todos los años dicen lo mismo. Este año lo van a pasar fatal los alérgicos.
Pues igual, yo creo que igual. Dicen que los inviernos que llueve mucho hay más, Ujú. o bueno, todos los años hay, y todos los años los pobres que sufren alergia lo pasan muy mal. De esto no os ocupáis vosotros en tu No. labor de investigación. Pues no voy a seguir preguntándote por ahí. Voy a cambiar el tema. También en nuestra última entrevista acabamos, ya hace unos años, acabamos hablando de las abejas. Hablábamos de que corrían serio riesgo de desaparecer. Ahora hace poco ha sido el Día Mundial de las Abejas y ahora parece que vuelven de nuevo a ver, bueno, parece que la población de abejas vuelve a aumentar. No sé si es así. ¿Cómo tenemos a las abejas, Rosa? Pues mira, eso está en relación con lo de los transgénicos también, porque mucha gente decía que la culpa la tenían los transgénicos Ujú, y otra gente decía que la tenían los pesticidas. Y al final, alguno tiene un poquito de razón. O sea, ese declive que están sufriendo las abejas o han sufrido durante ujú, un tiempo no se debía a una única razón, ujú, se debía a varias. Y entre otras cosas es si es cierto que hay un tipo de productos de pesticidas que se utilizan que son tóxicos para las abejas, eso es ujú, cierto, eso se está eliminando, ujú, pero no era lo único. También ocurre que se había determinado, los que estudian eso habían visto virus, una serie de virus en las colmenas que posiblemente le estuvieran afectando. ajá, O sea, que no tiene una sola cosa la culpa, sino que al final es un conjunto de factores. Eso sí, ambientales y más. Pero pues, al final se regula todo y parece que ahora mismo la cosa ha mejorado. ha mejorado. Y Ha sin mejorado. abejas no lo tendríamos todo perdido, ¿no? Tampoco tanto. Es porque está el banco de semillas. A ver, lo bueno es que las abejas producen muchas cosas, Ujú, productos, valga la redundancia, de interés, ¿no? ujú, Tienen pues el polen, el propóleo, en fin, la miel, muchas cosas muy interesantes desde el ujú, punto de vista nutricional y de salud. ujú, Pero no son los únicos insectos que se encargan de polinizar la planta. ujú. Hay más insectos, incluso hay aves, Ajá, incluso hay mamíferos que ujú, polinizan. ujú, Entonces, mm, a ver, si se acaban las abejas, pues es una trastada, ujú, pero las plantas seguirían viviendo. O ujú, ujú, sea, porque hay más agentes que se encargan de polinizar. ujú, ujú. ¿Queda mucho por descubrir de las plantas en la naturaleza? Muchísimo. Queda todo un Y mundo. me alegro porque, a ver, me alegro y no me alegro. Porque a mí los retos me gustan mucho, sé que hay mucho por descubrir y eso me motiva a Ajá, seguir claro. investigando y me mantiene viva, ¿no? Pero ten en cuenta que un 80% de la Tierra, de la biosfera, son plantas. Ujú, Entonces, imagínate la cantidad de cosas que quedan por descubrir, especies, y quien dice especies dice moléculas dentro de esas especies que nos puedan servir para algo. ujú. Entonces, pues eso me ilusiona porque a lo mejor la cura de algo está todavía ahí y está por Ajá, descubrir. ujú, Que no se haya descubierto ya es lo que me entristece, ujú. pero el Sí, camino todavía es muy, muy largo, claro, supongo que como otros investigadores me dirás que no se dedican fondos suficientes a investigar sobre eso, ¿no? por supuesto. A ciencia en general, Ujú, pero en plantas especialmente, ujú, porque lo que hay, que es poco, ujú, se destina pues a salud humana y a otro tipo de cosas. Que ujú, no es que esté mal, pero que ujú, debería haber más dinero para poderlo destinar a otras cosas que también son necesarias. Entonces, claro, quien sale perdiendo siempre pues son los que trabajamos a lo mejor con plantas, porque parece que las plantas no sean importantes ujú, y sí lo son. ujú. Cuando tú escribes este libro, que, no, que lo vuelvo a enseñar de botánica en el 2020, lo pones muchas citas de personas y hay una cita que dice, la diferencia entre un veneno, una medicina y un narcótico es solo la dosis. Es una frase de Albert Hoffman, un químico suizo que tú
pones aquí. Pues sí, claro, evidentemente, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo, Hasta el agua nos mata, ¿no? claro, lo cual indica que necesitamos de las plantas más de lo que podamos pensar, ¿no? Totalmente, pero no solo necesitamos en un futuro, sino que hemos necesitado. O sea, las plantas, ayer tuve una conferencia y ayer lo comentaba y siempre lo digo. Cuando lo digo, la gente es consciente, pero mucha gente no se ha parado a pensarlo, fíjate. Nos han dado, nos tenemos que remontar miles de años atrás, ¿no? Nos han dado de comer, ¿vale? Nos han servido de alimento. Nos han servido como estimulantes, por ejemplo, porque la coca, el peyote, el vino, la cerveza, el ginseng, todo esto son estimulantes, son plantas. Nos han servido para vestirnos. La ropa de algodón, el lino, el esparto, el cáñamo, la paja, los Ujú, sombreros. Con todo eso nos hemos vestido. Incluso la seda, que aunque la seda no es una planta, los gusanos de seda se alimentan de hojas de morera, que es ujú, una planta. Pues todo eso son tejidos. Hemos desarrollado la ingeniería naval. O sea, hemos hecho barcos, al principio peores y luego verdaderos buques y navíos ujú, con los que hemos dado la vuelta al mundo. ujú, ¿Por qué hemos dado la vuelta al mundo? Pues la dimos buscando especias, ujú, rutas alternativas para las especias, ujú. que también son plantas. Aquí en el programa hablamos de las especias con mi amigo Ramón Ereter. La hemos usado para hacer tintes, para conseguir tintes, porque claro, ahora pues se obtienen de otra forma, pero en aquel momento pues el amarillo se obtenía de una planta, el azul del índigo, el negro se obtenía del palo de Campeche. Ujú, Y la gente que cuando recuerda a Felipe II, vestido así de negro, todo sobrio, mm, ese color era tan caro de obtener, ese tinte, venía de México y se obtenía de una forma muy cara, que solo lo utilizaba la realeza. Entonces era un claro. signo de distinción, de elegancia, de poder, de sobriedad, ¿no? Y eso lo puso de moda Felipe II hasta el reinado de Felipe IV. Y Ujú, venía de una planta. Te podría decir un montón de cosas, fragancias, cosméticos que se nutren de olores, pues de cítricos, florales, de pino, de eucalipto, pues todos esos olores vienen de plantas, pero sobre todo medicinas. Y eso claro, ya va más encaminado al segundo libro. claro. Muchos fármacos se han obtenido de moléculas provenientes de una planta. Ujú, Entonces, ahora, pues no nos imaginamos la vida sin una medicina, ujú, pero cuando no había medicinas, no había antibióticos y no teníamos nada, la gente se curaba con plantas y se claro. trataba. Se trataba una herida, se trataba una infección con plantas. Sí, sí. Entonces, ¿son importantes o no son importantes? Bueno, son importantísimas. Ha mencionado el otro libro, lo tengo aquí también, este último, Plantas que nos ayudan. La ciencia detrás del conocimiento ancestral de las plantas medicinales. Y aquí te dedicas, sí, claro. Es que el otro libro, el de botánica, necesitaba de este otro tuyo, de este otro tuyo, de las plantas que nos ayudan. Y aquí ya te dedicas a hablar específicamente de plantas en concreto de todo Ese el libro está más enfocado en un tema en concreto, el otro es mucho más amplio, el Ujú. otro De es botánica, claro. vida vegetal, o sea, Ujú, de dónde salen, para qué sirven, cómo se alimentan, cómo viven, qué papel han tenido las plantas en la Edad Media, en los crímenes, en la ujú, historia, en el arte, en la economía. Es ujú, muy amplio, es muy ujú, amplio. Y este es más concreto, este va más enfocado a propiedades terapéuticas de algunas plantas. ujú, Si es verdad que las tienen, si no es verdad que las tienen, o ujú. si las tienen pero no es para lo que toda la vida hemos pensado que lo tenía.
Ujú. Bueno, me hace gracia porque en el primero ya hablabas de las plantas brujeriles, por así decirlo. Sí. Y aquí te dedicas a algunas en concreto. Mira, te voy a enseñar una cosa que te había traído. Digo, bueno, no sé si enseñárselo a ella, si se me enfadará, no se me enfadará por la No. analogía que voy a hacer, pero dado que tú has hablado de las brujas en el otro libro y aquí también de soslayo pasan, a ver si sabes lo que es esto. A ver si una científica como tú sabe lo que es esto. Eh, Mira, es, es que no lo es, veo es- bien. es un atadillo de plantas. Mira, Sí, está atado ahí con un cordelillo. es un saumerio. ¡Ah! Esto es, lo que pasa es que es gigante, es de una amiga mía, de una amiga de mi amiga Sandrita, Carol, que nos hizo esto el otro día. Es un ¡Qué sombrero bueno! gigante de plantas que lleva laurel, que tú lo mencionas en este libro, canela, etcétera, etcétera. Canela creo que se ve por ahí, la verán los Sí, sí, oyentes, sí, ahí y se el ve. laurel también. Eh, Sí, es muy brujeril en el sentido de que para limpiar lugares se utilizaban plantas. Y quiero sí, hacer, y quiero retrotraerme a esa de Edad Media de las plantas de las supuestas brujas, que no dejaba de ser pues la forma en que tenían nuestros ancestros, antepasados, ¿no? Recientes, ¿no? De trabajar las plantas y de intentar curar con las plantas. sí, Y, sí. bueno, salvando las distancias hoy en día, lo que es la química, quiero decir, ahí empezó todo, ¿no? Ahí que sepamos, pero mucho antes. O sea, de hecho, en el papiro de Evers, que es el documento médico más antiguo que tenemos constancia, que conocemos, ese está datado del año 1500 antes de Cristo. Ujú, Y ahí ya se hace mención de, por ejemplo, las infusiones de corteza de sauce, ujú. que al final es la aspirina, Fíjate. pues de esas infusiones para el dolor y para la inflamación. Ujú. Hace miles de años, o sea, 1500 antes de Cristo, hace miles de años, Sí. y hoy en día sirve para lo mismo. O sea, Ujú, es curioso, podríamos decir, el único que antes, durante y después ha servido siempre para lo mismo. Ahora, de hecho, sirve para más cosas. ujú, Pero se menciona las infusiones de corteza de sauce y se menciona también, por ejemplo, la amapola. Y se dice que se utilizaba amapola en ese documento para calmar el llanto de los bebés, ujú, porque los dormía. O ujú, sea, los alcaloides que tiene la amapola, pues al final entraban en un sueño profundo y el bebé dejaba de llorar. ujú. Claro, le habían metido un, Un chute un, de. un chute ahí. Desde entonces ya se tiene constancia de algunas plantas, de Ujú, bastantes, ujú. Bueno, o del sea que efecto. sus propiedades no han cambiado, otra cosa es la cantidad que debamos administrarnos para depende de qué cosas. Pero tus plantas, estas plantas de este libro, plantas que nos ayudan, que este editorial de la editorial Destino, claro, tú aquí hablas de todo, de plantas para la comida, plantas para la medicina, eh, plantas, cosas como el café, tan dados ahora a tomar café o el propio té que utilizamos diariamente. ¿Las utilizamos como debemos o nos pasamos? Depende de cuál, pero el café yo creo que lo estamos usando muy bien. Y además ¿Mm? lo consume prácticamente todo el mundo. Es una de las bebidas más bebidas Ujú, por todo el mundo, en cualquier parte del mundo. Eh, Se está tratando, o algunos componentes del café, sí es cierto que en concreto la cafeína se está metiendo en otro tipo de productos, en productos de cosmética, para la ojera, para la alopecia, por ejemplo, ¿no? En algunos casos funciona, tiene una evidencia, en otros casos hay que hacer más estudios, pero el café básicamente se toma, iba a decir, se toma por la boca. Vale, ¿por qué digo esto? Porque también se hacen enemas de café ajá, y eso es peligrosísimo. De hecho, lo digo en el libro y hablo así, que el café donde únicamente tiene efecto positivo es ingerido por arriba. madre de Dios.
porque quien recomienda enemas de café es un absoluto irresponsable, porque Ujú, eso te quema por dentro, o sea, es muy irritante y es muy peligroso. ujú, Entonces eso, por supuesto, lo descartamos, pero ujú, cuando bebemos café en una determinada dosis, no tampoco cualquiera, pero en una dosis de pues 3 o 4 tazas al día, es ujú, una dosis bien. ujú, De hecho, la FDA, que es la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos americana, recomienda, dice que 400 miligramos es una dosis segura. ujú, Entonces, una taza tiene entre 80 y 100, con ujú, lo cual 3, 4, más o menos, bien. Si tomamos café, ujú. mucha gente dice, es que el café sube la tensión. Siempre nos han dicho eso, Sí. ¿no? El café es una de las cosas que si tienes la tensión alta no bebas café y tal. Bueno, es cierto que de forma puntual sube la tensión, especialmente si eres una persona sensible, ¿no? Al Ujú, café, a la cafeína. Pero de forma puntual. O sea, igual ujú, que te la puedes subir, pues un ibuprofeno, un ujú, antiinflamatorio, un dolor, ujú. también sube la tensión, Ah, cuando se o tiene dolores también se sube la tensión. de forma Bueno, puntual. puntual. Vale, O vale. sea, hay muchas cosas, incluso cuando tienes ganas de hacer pis Ujú, y no vas, pues ujú, eso se experimenta una pequeña subida de tensión. O sea, hay muchos momentos del día, incluso cuando uno se levanta bruscamente, ¿no? Por la ujú, mañana, hay muchos momentos y factores que pueden hacer que suban la tensión de forma puntual. ujú, Tomar café de forma regular, ujú. a la larga, previene de la hipertensión. O sea, es justamente lo contrario, Ajá. previene de la hipertensión. Se ha visto también recientemente que eso, de 3 a 5 tazas están relacionadas con una menor incidencia de cáncer colorectal. Eso es estudio científico, ¿eh? Yo todo lo que digo en el libro está basado en estudios científicos, no es lo que a mí me apetece decir. Ujú, ujú, Es leer mucho ciencia. ujú, Eso se sabe, también se sabe, recientemente ha salido que el momento del día en el que uno tome café también es súper importante. Si uno lo toma por la mañana, eso está asociado a una disminución del 30% del riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. ujú, Es decir, mejor por la mañana que por la tarde o por la noche. Y si uno lo toma de forma habitual, tiene efectos beneficiosos también a nivel del digestivo, de nuestro aparato digestivo, porque en concreto hay una bacteria, una en concreto, una especie que vive en el intestino que está relacionada con la inflamación. Entonces, el café se ha visto que mejora la ajá, actividad de esa bacteria, con lo cual disminuye la inflamación. ajá, Tiene muchísimas ventajas tomar café, ujú, pero eso, mejor por la mañana que por la noche, una dosis entre 3, 4 tazas. ujú, ¿Qué tipo de café? Pues el que a uno le guste, al ujú, final. Porque normalmente, sobre todo en esta zona, en España, lo tomamos no filtrado. El café filtrado sería el café americano. ujú, Y aquí no solemos tomarlo mucho el café americano, lo tomamos pues el de cafetería italiana, el ujú, de una Nespresso, ¿no? ujú. Sí, Y todos esos tienen lo malo, la parte mala, si es que hay que destacar algo que nos pueden subir un poquito el colesterol. ajá, Pero la parte buena es muy buena y es que tiene efecto antiinflamatorio y anticancerígeno. ujú, ujú. Y eso es importante. Eso es importante. Al final la gente me dice, ¿cómo es mejor? ¿Qué café es mejor? Pues el que te guste. Ujú. Punto. Ya está. Y el Mejor té, incluso con cafeína. Si y el toleras té, la cafeína, mejor. y el té rosa. El té es muy sano también, porque el té tiene un alto contenido en antioxidantes. De hecho, el té y el cacao sin fermentar Ujú, son los dos alimentos que podríamos decir que tienen más contenido de antioxidantes efectivos, o sea, de los que tienen un buen papel, comprobado, ujú, demostrado. Dentro de los tés, pues es que también hay mucha variedad. ujú. El blanco, el rojo, ¿Pero es el mejor el té negro. que el café o desde el punto de vista este? Yo creo que no, No, vale. creo que no. Creo que tiene más beneficios el café. Ujú, ujú. ¿Cuán- Eh, bueno, el ¿Cuántos? café tiene más de 800 moléculas Ajá, diferentes. claro.
pero está muy estudiado también y es beneficioso, es bastante beneficioso. Ujú. Cuando se hace un descubrimiento derivado de las plantas, y esto se traslada pues a otros aspectos de la vida, como es, pues tú decías, o los perfumes, o la estética, o, o la propia comida, o sobre todo los medicamentos, siempre el principio de ese descubrimiento ha estado en la biotecnología, en tu campo. Ha estado en un laboratorio, Vale. siempre, en biotecnología o química, Ujú, la rama ya puede ser diferente o incluso farmacia, ujú, porque los farmacéuticos tienen asignaturas relacionadas con la botánica. Y ujú, claro, muchos fármacos derivan de eso, entonces tienen que tener una buena base en botánica. ujú, En cualquier caso, en un laboratorio, sea del área que sea, pero en un laboratorio. ujú, Hay una molécula, yo siempre digo que una planta entera no te va a curar ujú, de nada, o sea, no ujú, hay ninguna planta que te cure. Hay plantas que te pueden tratar algún síntoma o te pueden tratar algo, pero planta que cure, no, si no, nadie estaría enfermo, ¿no? ujú, Pero en cualquier caso, una planta entera, jamás, porque una planta entera especialmente si no la conocemos, mm, es una fábrica de ujú, moléculas, es una biofactoría ujú, que produce muchos tipos de moléculas diferentes, miles de moléculas diferentes. Entonces, a lo mejor hay alguna buena, pero a lo mejor hay muchas malas. ujú, Y si uno toma de la forma que sea una planta entera, lo está tomando todo, lo bueno y lo malo. ujú. Y lo malo puede ser muy malo. Y esas Eh, cosas que a veces nos venden, no sé si son medicamentos o no, que son extractos de distintas plantas. Pero esas plantas están muy estudiadas siempre que uno compre en un sitio autorizado, ¿me explico? Sí, No en la claro, sí. calle, en un puestecillo callejero, Y no. claro, porque esto que enseñé antes es para quemar, no, no es para comer. Claro, a ver, la fitoterapia no es nada nuevo. O sea, la fitoterapia es pues tratar algo basado en plantas, con una materia prima basada en plantas. Eso Ujú, existe. Eso es diferente de la homeopatía, por ejemplo. ujú, La fitoterapia existe, es fiable, ¿no? Y uno, pues se trata lo que sea. Pero, insisto, cosas leves, ujú, no enfermedades graves, ni muchísimo menos. Entonces, en una fitoterapia, pues tú compras un botecito de píldoras de, pues yo qué sé, de alcachofas, ¿no? ujú, O de cosas que sean diuréticas, de cola de caballo, pues de cosas que lo estás comprando y sabes que estás comprando algo que es seguro. Porque para producir eso, esa planta se ha cultivado de una forma especial. ujú, Esa planta no ha crecido en un balcón ujú, ni en cualquier sitio, ujú. en un suelo limpio, no un suelo contaminado con metales pesados. ¿Me explico? O sea, se han Claro. recogido después de haber crecido en unas condiciones ideales para que luego puedan ser ingeridas. Ujú, Entonces se obtiene la parte de la planta que hace falta, no cualquier parte, sino ujú, la dosis, y todo está muy establecido. ujú. Eso es muy diferente a coger una planta del campo y hacerte tú una infusión. Ujú. En biotecnología, que insisto es tu campo directo, aparte de la biología molecular y demás que hemos dicho antes, claro, ha mencionado el suelo. Claro, no es lo mismo una planta recogida en la selva del Amazonas, la misma planta que en la tundra siberiana, si es que pudiera florecer esa planta, pues yo qué sé, en Alicante, por decir algo. No, Claro, no es lo mismo, porque el subsuelo no es el mismo. claro. Igual. Al final el suelo de ahí toma los nutrientes. Ajá. Una planta se alimenta de ahí. Entonces la composición del suelo es importante luego para la composición de la planta. Ujú. ¿Y las mejores plantas, en qué subsuelo están? ¿En qué países? Depende de la planta que sea. Ajá. Eh, Hay plantas que requieren suelos que no sean especialmente ricos, como le ocurre a las carnívoras. Las carnívoras no vamos a encontrar una planta carnívora en un bosque mediterráneo ni en Ujú, un sitio que sea rico en nutrientes. La ujú, vamos a encontrar en zonas rocosas donde no hay nitrógeno, suelos súper pobres, ujú, donde otra planta no sería capaz de crecer. ujú. Entonces, pues como comenté en el primer libro, la Sí. carnívora puede crecer ahí porque se va a alimentar por otro sitio.
Ujú, Se va a alimentar pues de insectos o de orina o de heces de otros animales. Entonces el ujú. nitrógeno lo va a coger pues de otro sitio que no es del suelo. Ujú, ujú. Si yo te digo que antes del programa, pues a la gente del equipo y demás que me han preguntado, yo voy a hacer esto porque muchos me habían dicho, hay que hacer, Aníbal, tienes que hacer un programa de botánica, de plantas. Digo, pues lo habíamos intentado, pero siempre que te llamo pasa algo. La otra vez pasó lo de la pandemia y esto pasó el apagón, que ya lo El vi apagón. después, ¿verdad? Que te pilló a ti por ahí, que no podías volver. Yo también, en fin. La cuestión es que me han ido dejando preguntas. Y hay una pregunta, una idea, que es en cuanto a la antropología, porque querían a ver qué opinabas tú entre la manita faloides y la manita mucaina, puede ser. Muscaria, muscaria. Buscaria. No lo entendía ni mi letra. ¿Y las dos son tóxicas o no? Eh, yo diría que sí, pero a ver, me estoy tirando a la piscina, ¿eh? Porque La tengo las faloides dos. es digamos, la seta de la muerte que se llama, y me parece que la mosca es más alucinógena. Sí, sí, tengo las dos, la forma y los colores de las dos los tengo en la cabeza. Sí, Pero yo creo que muy buenas no son. O sea, el género Amanita ya se encienden así la alarma sí. porque son tóxicas. Ujú. Mortal o no, pues depende de cuánto te Pero, pero, comas. pero la pregunta que me hacían era antropológica, era no en cuanto al tipo de planta, sino por qué aparecen en los cuentos. No son plantas, ¿eh? Son hongos. Vale, son hongos. Estos hongos, ¿por qué aparecen en los cuentos? Pues porque una de ellas, creo que es la muscaria, tiene el típico sombrerito Sí, rojo rojo, con sí, los lunaritos blancos. sí. Y se asocia, pues no sé, supongo que por darle el punto mágico. Ajá. Porque como hay setas, hay animales y hay plantas que están muy asociadas con esa sintomatología de alucinaciones, de delirios, de sensaciones de ingravidez y ese tipo de cosas, pues esa seta pues producirá ese tipo de Ujú, efectos y entonces pues se ha asociado ujú. históricamente con cuentos donde hay pues, un componente mágico importante. Tú tratas en tu segundo libro, de las plantas, un par de capítulos a las plantas alucinógenas y otros alucinógenos. Por eso he sacado este tema a colación. Sí, claro, porque me parecía dejarlo cojo hablar de plantas que son alucinógenas y dejarme fuera otros organismos que no son plantas, pero tienen un efecto potentísimo Ujú, como alucinógeno. Entonces, hay más, pero he tocado los más importantes, alguna seta y algún animal que también tiene un efecto muy potente y que además la gente pues seguramente recuerde ujú, de un sapo, ¿no? ujú. De Sí, algún episodio que hemos visto en los por San, medios. por San Juan esta hierba verás, el hipérico. Es otro capítulo tuyo, ¿no? Vamos a San Juan. ¿Qué le pasa al hipérico? El hipérico es, fíjate, yo diría que la planta de uso medicinal más estudiada que existe. Ah, Y menos mal, porque es cierto que tiene sus efectos comprobados, o sea, científicamente funciona. Funciona para lo que prácticamente siempre se ha pensado, pero ujú, tiene interacción con muchísimos medicamentos muy habituales, demasiado habituales. Entonces, por parte, el hipérico se ha utilizado para distintas cosas a lo largo de la historia, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, o sea, de la época de Hipócrates, de Galeno, de Plinio, hace muchísimo tiempo, en su origen, que tengamos constancia, se utilizaba como antiinflamatorio, se utilizaba pues como para malaria, como regulador de la menstruación, o sea, cosas que no tenían nada que ver. Pero luego en la Edad Media, hipérico viene de hiper e icono, o sea, ujú, de un icono que se pone arriba, ¿no? Se ponían en las puertas de las casas, en el dintel de la puerta, como un amuleto protector. O sea, ujú. tenía una connotación mágica total.
Eso era en la Edad Media. Ujú. No se utilizaba salvo para eso, ¿no? Para que mi casa está protegida con un amuleto. Y luego ya en el siglo XVII ya se empieza a encaminar, porque a partir del siglo XVII se empieza a utilizar pues para lo que entonces llamaban episodios de tristeza, de melancolía, que no es más que depresión. Es lo que hoy conocemos como depresión, que se le puso esa palabra en el siglo XVIII, pero entonces se llamaba pues tristeza y melancolía. Y hoy en día se sigue utilizando para eso, Ajá. para la depresión, para la irritabilidad, para la apatía, para, sobre todo para eso. Ujú. Sí es cierto que tiene componentes, pero algún componente que es antiinflamatorio, que tiene otros muchos efectos muy interesantes, pero el uso general que se le da es el de un, podríamos decir, antidepresivo Ujú. Ujú. natural. O Ujú. sea, igual que hay gente que está tomando fármacos Sí. antidepresivos, pues esto podría ser bastante equivalente y funciona. Ujú. Nunca uno se debe automedicar, siempre debe Ujú. ser bajo prescripción, pero funciona porque tiene un mecanismo de acción muy similar al que tienen los antidepresivos. Ujú. Entonces funciona, podemos Ujú. decir que funciona, pero interacciona con fármacos para el corazón, Ujú. para la diabetes, para el hígado, Ujú. para incluso con el aciclovir, que es lo que nos ponemos cuando nos sale una calentura, ¿no? Que Sí, llamamos un un herpes, herpes, sí, nos ponemos siempre aciclovir. Pues sí. con el aciclovir interacciona Ujú. el hipérico. Entonces, con muchísimas cosas, unos fármacos pues, más dirigidos a gente que esté enferma de algo en concreto, pero otros muy comunes, Ujú. porque el herpes pues, lo sufrimos mucha gente, ¿no? Ujú. Bastante a menudo. Ujú. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el hipérico. Ujú. Bueno, aquí esto demuestra otra cosa, y es que muchos medicamentos llevan extractos de plantas también, o llevan dosis de plantas, si es que me explico bien, Eh, mm, o moléculas de plantas, mm, porque si uno lee algunos medicamentos dicen extracto de no sé qué. a ver, ahí hay que puntualizar. Sí, explícalo tú, que lo vas a explicar mejor que yo, claro, que no. Hay productos podríamos decir, medicamentos basados en plantas, hay uno que se está comercializando recientemente. No necesita receta ni nada porque no es un fármaco, o sea, no es un medicamento que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene como 7 u 8 plantas diferentes y es como para los gases y malestar digestivo y tal. Hay otro que se utiliza para la ansiedad, que también tiene únicamente plantas. Pero eso son muy recientes y se le llama fármacos, pero realmente no son medicamentos. Ujú. Luego hay otros medicamentos que en su origen, el principio activo del medicamento tiene un origen vegetal. Ujú. Eso es otra cosa. Eso es aspirina, ¿vale? Ujú. La aspirina la conoce todo el mundo Ujú. porque tiene ya muchos años la aspirina Ujú. y el origen era el ácido acetilsalicílico, bueno, el ácido salicílico en concreto, y venía de la corteza de sauce. Hoy en día no, hoy en día ya se sintetiza químicamente, ¿no? Ujú. Pero originalmente venía del sauce. Vale. Otro ejemplo, la morfina, que todo el mundo conoce Ujú. para el dolor Ujú. muy intenso, viene de la amapola, Ujú. de la dormidera, de una amapola en concreto, ¿no? A la que da el opio. Entonces, de ese opio se obtiene morfina, se obtiene codeína, que es un ingrediente, es un principio activo para la tos. Exacto. En muchos jarabes para la tos, si vemos codeína, Proteína. pues viene de la amapola, viene del Ujú. opio. Ujú. La tebaína, la papaverina, muchos fármacos, en este caso, vienen todos de la amapola. Ujú. Los opiáceos, luego los opioides que son derivados, ¿no? Por síntesis Ujú. química. Esos son fármacos que en algunos casos vienen directamente de ahí, de la planta. En el caso de la morfina, y eso sí, porque no se sintetiza químicamente, se obtiene Ujú. de cultivos de amapolas con ese fin. Ujú. Pero en el caso de la aspirina, pues hoy es síntesis química. Es decir,
El principio activo de esos medicamentos, originalmente o ahora, es de origen vegetal, Ujú, pero es un medicamento. ujú, O sea, tiene sus efectos secundarios, tiene que tener una dosis y ha pasado toda la evaluación como un medicamento. Y ujú, la fitoterapia, que hablábamos antes, es otra cosa completamente distinta. La fitoterapia no es medicina. ujú, Son tratamientos basados en plantas. Fitoterapia puede ser, pues, tomarse una manzanilla cuando a uno le duele la tripa, ujú, o tomarse una valeriana si está un poco alterado, o ujú, tomar melisa si se ujú, quiere relajar para dormir. ujú, Eso es fitoterapia porque estás tomando algo para algo y estás tomando una planta, ¿no? ujú. Claro, pero eso no es el remedio para todo, porque como tú has dicho antes, si no, ya habríamos descubierto el remedio de No, todo. claro. Eso Claro. es como, Quiero como digo decir, yo, como si uno tiene una gripe y te tomas un paracetamol, no te va a quitar la gripe, ujú, te va a quitar el mal cuerpo, el unos dolor de síntomas. cabeza. Claro, es Ya. paliativo, Porque las plantas que curen el cáncer no se han descubierto todavía, ¿no? qué va. Mira, creo que hace 300 años no, 300 años, no, no sé si me estoy pasando, pero hace muchísimos años que Estados Unidos creó varios institutos únicamente para evaluar el efecto cancerígeno de las plantas. Pues todavía no han encontrado ninguna que lo Ujú, cure. Hay algunas plantas muy prometedoras, la vinca, por ejemplo, el muérdago, y una que sí hemos obtenido un fármaco para tratar el cáncer, que es el tejo. ujú, El tejo es un árbol muy famoso. ujú, eh, y del tejo se obtiene el taxol, que es una molécula, un principio activo muy potente y muy eficiente para algunos tipos de cáncer. ujú, Pues hay un fármaco basado en eso, ujú, en esa molécula. ujú, Al principio, pues había que prácticamente matar a todos los tejos, o sea, se necesitaba para hacer un tratamiento 100 árboles que tuvieran más de 100 años. ujú, O sea, eso era impensable. Pero gracias a la síntesis química y en este caso a una bacteria que se ha encontrado en la corteza del tejo, que ahí sí entra la biotecnología, resulta que tiene un efecto más potente que la propia molécula del tejo. ajá, O sea qué que curioso. no hace falta tocar tejos. Ujú. Fíjate, es interesantísimo esto que has dicho. El libro es interesantísimo. Hay muchas más cosas. El laurel. El laurel, Hablar del laurel en él. El laurel, dices, el laurel que no adorna los guisos. sí, porque no es el laurel, le he puesto ese título porque mucha gente lo puede confundir con el laurel. Ajá, Y es tan malo, es tan peligroso. Mira, em, no sé si por el nombre te sonará. La adelfa, ¿sabes cuál sí, es? sí, sí, la delfa, sí. La Es una adelfa. planta, planta. De hecho, tengo una pregunta por aquí, que es que hablásemos de la planta de jardines como son las adelfas. Pues mira, ya está. Madre mía, madre mía. Está por todos sitios. O sea, la adelfa que tienen colores, pues, salmón, fucsia, blanco, ¿no? Las flores que tiene, Ujú, las vamos a encontrar en jardines, en parques infantiles, además, por las calles, en las medianas de las carreteras, las medianas de las autovías. Hay un montón de adelfa y tiene su explicación. Es una planta muy grande, con un follaje así muy grande, que prácticamente no necesita nada. O sea, crece sola, se cuida sola y requiere muy poquito mantenimiento. Es muy tolerante a la sequía, no hay que podarla. O sea, a lo mejor si se va de madre, sí, ¿no? Pero no hay que estar pendiente de esa planta. Esa planta es muy agradecida. Entonces se pone en las medianas de las carreteras, pues por ejemplo, para que no nos deslumbre las luces ujú, de los coches que vienen en sentido contrario. ujú, Porque si hay un impacto, amortigua mucho el impacto de un vehículo. ujú. En fin, tiene su motivo. Pero es que la adelfa es hipertóxica. O sea, es mortal. Claro, un adulto no va Mm. a ir arrancando hojas de una adelfa para hacerse una infusión, ¿no? Entiendo yo. Un adulto con sentido común, que yo le presupongo que lo tiene, pues eso no lo va a hacer. Pero hay niños pequeños y hay animales. Y los niños pequeños se lo echan toda la boca. ¿Pero qué dices? Entonces, si no está uno pendiente de un niño pequeño
y está correteando en un parque y coge una adelfa y se pone a chupar algo, no lo va a matar, probablemente, tampoco lo aseguraría, porque una hoja puede matar a una oveja, pero un susto bastante gordo sí se pueden llevar, porque es tóxica, es la raíz, el tallo y las hojas, prácticamente entera, todo. prácticamente todo. Entonces, ese ejemplo me gusta siempre ponerlo porque todo el mundo conoce la delfa, pero no saben el peligro que tiene. Porque claro, como la ven por todos sitios, pues no se le atribuye ningún riesgo y lo tiene. Ah, Entonces hay pues que tener mucho cuidado con esto ella. es importantísimo, eso que estás diciendo. Bueno, a mí se me está ocurriendo que para hacer un jardín en condiciones habrá que contratar a un biotecnólogo. Porque- Tiene sus beneficios, pero es que tiene muchos riesgos y tiene muchos peligros. Además, funciona exactamente igual, por eso lo pongo en el mismo capítulo que hablo de la digital, Claro. porque la molécula que tiene la delfa, que es oleandrina, se llama, pertenece a un grupo de moléculas que son glucósidos cardiotónicos. Bueno, eso son palabras muy técnicas, pero lo de cardiotónico, fíjate, cardiotónico, o sea, el efecto que tiene es directamente en el corazón. Ujú, Y dependiendo de lo que tomes, cómo lo tomes, de tu peso, tu edad y tal, pues puede ser desde náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, hasta que te mueras. O sea, porque te puede pegar en el corazón un bombazo. O sea, es que afecta al corazón. ujú. Y Bueno, pues que tomen nota, no sé, quien se ocupe de hacer los jardines, de por lo menos saber qué plantas hay, porque esto me ha dejado en shock esto. Pero tengo que pasar a otra cosa. Oye, una planta a la que se le atribuyen muchas condiciones buenas, hasta que yo te la mencione y me digas si sí o si no, a la aloe ver, vera, ¿la qué, la qué? aloe vera, que la mencionas en tu libro, que nos podemos fiar, que se está utilizando en Mm, 100.000 cosas. Por eh, los particulares directamente, ¿eh? mira, sí y no, con precaución. Sí, sí tiene propiedades muy buenas, es muy refrescante y voy a empezar por lo malo. El aloe vera, ya sabes cómo es, ¿no? Que mucha gente coge, además esto me lo han dicho a mí, para las quemaduras el Sí, aloe vera es buenísimo para la piel. Tú coges una rama y te la restriegas. Coges directamente una rama de la maceta y te la restriegas. Jamás. O sea, eso jamás. La rama, si tú ves la rama, le hace sí, un tiene corte así puntos. transversal, Sí, tiene una parte, la corteza, ¿no? Que sería la sí, parte de fuera, sí, una parte intermedia que es finita, que es el látex, sí, y lo de dentro que es el gel de sí, aloe, sí. ¿no? Que es lo bueno. Ajá. Lo bueno es solo eso. La pulpa, digamos. Exactamente. La parte intermedia, que es el látex, tiene unas moléculas que son antraquinonas, que son súper tóxicas, súper tóxicas. Entonces, eso jamás nos debe dar, no tenemos que tener contacto con eso. Si tú te restriegas eso, ya estás en contacto. Entonces, eso no. Son cancerígenas, esas moléculas. Con lo cual, ¿qué es lo bueno del aloe? Que tú compres gel puro de aloe. Tú Vale, compras el gel puro de aloe, yo tengo en casa bote de gel puro de aloe, que es el gel, es la pulpa que tú estás diciendo. claro. Eso es muy bueno. ¿Para qué? Para la piel de quemaduras, irritada, psoriasis, eh, distintas afecciones de la piel. Es muy bueno, es recomendable. De hecho, bueno, sí, sí, prácticamente, porque te iba a decir, hubo una época donde no sé si te acordarás que la aloe vera servía para todo. Sí, claro, sí. Entonces, por eso te he hecho esta pregunta. Porque a una época y ahora. Y Había yo creo yogures. que hay gente que se echa aloe vera un poquito, no sé si es la pulpa en la sopa. O sea que, sí, Bueno, sí. a ver, había yogures, había alimentos que ¿Eh? llevaban aloe vera, me acuerdo yo de aquello. No pasa nada, pero tampoco te hacen ningún bien. O sea, quiero decir, eso no te va a adelgazar, Ujú, no es saciante, porque las moléculas saciantes no están en lo que se le ponía a los alimentos. O sea, no tiene evidencia si uno coge aloe vera y se lo come. Por ujú, ahí no, en ujú, la piel sí. Y ujú. nunca restregándose una rama.
porque las moléculas tóxicas están ahí. Porque, claro. Entonces, gel puro de aloe, estupendo. Ujú. Estamos terminando ya, ya te voy a dejar Ah, libre, pero nos quedan, es que, pero antes de pasar a la cumbre de otra cosa, hablas de la mirra. Yo me he subrayado aquí, mirra, el tercer regalo de los reyes, pero ni oro ni mi incienso, incienso. tú mirra. Pero la mirra, ¿de qué forma? ¿Por qué es buena? Uy, la mirra me encanta. Aparte de que creo que es muy cara, pero bueno. Es muy cara, pero es verdad que toda la gente conoce lo del oro y el incienso y la mirra no se conoce tanto, ¿no? Bueno, pues la mirra realmente es tanto el nombre del árbol como el nombre de la resina que produce, ¿no? Entonces, es un árbol que no llama la atención, es un árbol muy feo, es un arbusto grande o un árbol pequeño, ¿no? Pero súper espinoso, feo, vive en un sitio muy árido, una zona así de Etiopía, de Eritrea, de Somalia, en fin, súper árido. Pero lo valioso que tiene es la resina. Entonces, la resina, los árboles, cuando sufren un daño en la corteza, exudan esa resina que hemos visto muchas veces en los pinos, ¿no? Cuando Ujú, vamos al campo, que es una sustancia gomosa, ujú, con más o menos olor, pero que una vez que eso solidifica, pues forma la resina, ¿no? O sea, lo que exudan es un látex ujú, resinoso y eso cuando se seca, en el caso de la mirra, es interesante. ¿Por qué producen eso? Pues cuando se le hace un daño, es una herida, igual que cuando nosotros nos hacemos una herida. ujú, Pero nosotros nos curamos y nos ponemos un apósito y chimpún. Pero el árbol, y ahí ya no nos entra nada, lo ujú, protegemos. Pero el árbol, cuando tiene una herida abierta, por ahí le pueden entrar bichos, le pueden entrar virus, bacterias, ujú, patógenos, en definitiva, que le pueden hacer el problema más gordo. ujú, Entonces, produce eso como un mecanismo de defensa, lo echa y eso tapona la herida. ujú, ¿Vale? Ese es el porqué de por ujú, qué los árboles producen eso. ujú, Entonces, en el caso de la mirra, esa resina, cuando se ha secado, lo que exuda tiene un componente de goma, otro componente de aceite esenciales, que por eso nos huele, porque esos ujú, aceites vuelan en el claro. aire, son volátiles, y el olor que a nosotros Ujú, nos llega. Pues en el caso de la mirra, esa resina, que también se llama mirra, es muy valiosa porque se utilizaba pues en el antiguo en el Imperio egipcio y también en el romano, pues por ejemplo para embalsamar los cadáveres. ujú, Se utilizaba junto con canela. Bueno, canela no, con casia, que es la falsa canela. ujú, Entonces se utilizaba eso, se ungía el cuerpo y era una forma de que la carne no oliera. El olor a putrefacción lo camuflaba un poco, claro. ¿no? Y ayudaba a conservarlo. Ujú, Eso por un lado. Luego también lo utilizaban como esto analgésico, como anestésico, o sea, tenía como distintas funciones. Incluso en el Imperio egipcio se utilizaban las pelucas de las mujeres de la clase alta, de las clases sociales altas, pues porque era muy preciado, ¿no? Era muy caro. Antes y ahora, por lo que has comentado, los perfumes que llevan mirra son carísimos, pero carísimos, que yo la última vez que pasé por la T4 de Madrid, en la zona esta de los perfumes, digo, Has hablado de la 3-4 y nos hemos reído los dos, y eso que yo no estoy en Madrid ahora, o sea que, bueno, vale, vale. pues digo, tengo que oler algo que lleve mirra. Y yo sabía que había un perfume así, de una marca en concreto, de hombre, de caballero, que llevaba mirra. Bueno, pues lo encontré y lo olí. Y es un olor tan particular. O sea, jamás había olido nada parecido. Es como balsámico. O sea, tiene una esencia ahumada, balsámica, yo que sé, amaderada, como incienso, pero no es incienso. O sea, un olor muy, muy particular. ¿No? Y a lo que iba. De todos los componentes que tiene la mirra, dentro de esos aceites esenciales que estábamos diciendo que es lo que emite y lo que huele, hay Ujú, una molécula en concreto que tiene la particularidad de unirse a los receptores opioides del cerebro, a los mismos receptores donde se encargan, por decirlo así, del dolor. ujú, Entonces,
sí tiene evidencia científica para paliar el dolor, Ajá. porque ese es su mecanismo de acción y se ha visto que se une ahí. ¿Eso qué significa? Pues que para ciertas afecciones leves, tipo pues, faringitis, amigdalitis, cosas de garganta, hay muchas pastillas de venta en farmacias que son pastillas masticables que yo no lo sabía y dio la casualidad que cuando estaba escribiendo este capítulo yo estaba mala de la garganta y me estaba tomando unas pastillas que ponía abajo, contiene mirra. Y me quedé muerta porque digo, pues si es que es verdad, es que justamente estoy leyendo y estoy documentándome y es que la mirra sirve para afecciones de garganta y estas pastillas lo llevan. Madre mía. Entonces, sí es cierto que sirve para eso. Vamos a otra cosa. Ya que has dicho la mirra y por ciertas alusiones que yo hago en mi cabeza, vete a saber. ¿Por qué tengo que aguantar yo que el vecino de arriba le dé por fumar cannabis y y a mí que no me gusta tengo que aguantar su olor en fin, Ah, ¿es necesario el cannabis o probablemente el del vecino de arriba no. no? Eso es lo que yo creo. Menos mal, me ha sacado de una gran duda. Ese le gusta a él porque tiene otro efecto, pero el que nos gusta a los científicos es otro tipo de cannabis que tiene la molécula terapéutica, el cannabidiol, muchísimo más alta que el tetrahidrocannabinol, que es la molécula recreativa. Esas son las dos moléculas interesantes. Hay una que es la que produce, pues, lo que todos sabemos, ¿no? El Sí. motivo por el que se fuma Ujú, el cannabis, y la otra molécula es la terapéutica, la que ujú, sirve para el dolor. De hecho, se prescribe en algunas ujú, personas para algunos tratamientos, se le prescribe cannabis. Para el dolor es antiemético para ujú, evitar vómitos, para especialmente tratamientos con quimioterapia, ujú, para evitar o paliar esos síntomas del tratamiento con quimio. Pues el cannabis es muy eficiente, pero el cannabis, esa molécula, la molécula terapéutica. y Entonces, pero esa molécula está en un producto químico o en un medicamento. claro, el reto es, porque como el cannabis se cultiva de forma clandestina, Claro. pues es imposible que sepamos las variedades que hay hoy en día. Además, es una de las plantas que la gente, digamos, que más trabaja. O sea, en el sentido de que los que cultivan cannabis Sí. con ese objetivo, pues entienden mucho de cannabis, Ujú, de las condiciones claro. de crecimiento y de todo. Pero claro, eso como no se comparte, pues no Ujú, lo sabemos. Lo ujú, ideal es producir o generar una variedad que tenga un altísimo contenido en la molécula terapéutica, en el cannabidiol, y muy bajo o nulo en la otra, porque la ujú, otra, desde el punto de vista médico, no nos interesa para nada. ujú. Pero No. vosotros sí estáis investigando en eso. Yo no, pero Bueno, quiero decir, otros compañeros sí, de sí, sí, biotecnología. Sí, sí. sí, Es un campo que totalmente, investiga hoy en día la ciencia, totalmente. ¿no? Con muchísima regulación, porque claro, estamos cultivando una planta que tiene otros efectos, entonces Ujú, eso requiere unos permisos especiales y está muy regulado, incluso ujú, la investigación, ujú, pero sí, sí, se hace, ujú. Luego se muy permite, cerca, luego se digamos que permite, muy cerca de mí, sí, luego se permite el uso particular, pero a nivel de ciencia necesita muchos permisos. claro, Sí, sí, bueno, vale, pues ya es está. así. Sí. Sí, porque al Eh, final de ahí sale marihuana, sale hachís y salen productos que son peligrosos desde el punto de vista de la salud, porque por mucho que gusten o que coloquen, vamos a decirlo así, y que a la gente le guste esa sensación, no son buenos para el cerebro. ujú, O sea, deterioran el cerebro. Incluso hay gente que si ya tiene patologías neuropsiquiátricas, ujú, pues les puede hacer entrar en brotes. ujú, En fin, que se les puede complicar en una palabra. ujú, Y no tiene ningún beneficio, ujú. Bueno, realmente. vemos, me quedaba otra, el muérdago, si te da tiempo y quieres decirme algo rápido sobre Del el muérdago, muérdago, sí, muy que aparece en rápido. tu libro. Sería, y de hecho los estudios que se están haciendo con el muérdago encaminados a tratamiento frente al cáncer son muy prometedores.
pero el muérdago tiene un problema y es que es como una planta parásita de Ujú, algunos tipos de árboles, pues claro, la composición del muérdago es muy variable, porque ujú, depende de la planta a la que esté parasitando. ujú, Y eso es muy complicado también no se puede estandarizar, ujú. porque Claro, bueno, todos ninguno. van a ser diferentes. Claro. Entonces, es complicado. También es una planta muy tóxica, muy, muy, muy tóxica y mortal. Y eso hace que muchas veces la molécula que obtengamos de ella, pues necesitemos una dosis muy alta, tan alta que puede ser más peligroso que beneficioso. En fin, es prometedor, pero es muy difícil trabajar con esa planta por todos esos aspectos. Rosa Porcel, ¿qué estás investigando ahora? ¿No lo puedes contar o no? Como siempre, en desarrollar plantas tolerantes a sequía. Lo que pasa es que con distintos abordajes, Ujú, con modificación, con edición genética, con CRISPR, que es una técnica para modificar genes sin meterles nada nuevo, o sea, no son ujú, plantas transgénicas. Y por otro lado, estoy trabajando con bioestimulantes, que son sustancias naturales que se le añade a las plantas de alguna forma y mejoran el desarrollo, el crecimiento y la resistencia a enfermedades y a estrés. ujú. Entonces, al final, buscamos una agricultura que sea sostenible, aumentar la producción y que las plantas sean capaces de resistir las condiciones climáticas tan duras que estamos viviendo y que vamos a vivir. Sí, que se van a acrecentar, iba a decirte yo. Ellas se estresan igual que nosotros, Ujú, exactamente igual. ujú. Bueno, pues En eso, muchas gracias, Rosa Porcel. Este libro tuyo lo presentamos de Editorial Destino, eh, Plantas que nos ayudan, la ciencia detrás del conocimiento ancestral de las plantas medicinales, donde hay todo esto que hemos estado hablando esta noche y mucho más, evidentemente, de una forma amena, asequible, como tú te diriges siempre a la gente que te escuchas en tus propias redes. He mencionado antes el podcast este tuyo, el de la ciencia de Amara, ¿vale? Es el tuyo, o a partir de aquí en el viajero cuántico. Y muchas felicidades por ese premio Asedio, se pronuncia así, ¿no? De las hace asociaciones. bio, Asedio, ah, Asedio, bio, Asebio, de la Asociación de Empresas de Bioingeniería, ¿no? biotecnología. Biotecnología que te dan, que te van a dar y que te han comunicado ya previo a la divulgación científica en general, porque ¿qué es lo que tú haces desde hace mucho tiempo? La divulgación científica y de una forma, como digo, amena y sencilla que todo el mundo puede entender. Una gran labor, amiga, y espero pues que te hayas sentido a gusto y que vuelvas por aquí para hablar de otra cosa. Encantadísima. Yo ¿Estás, deseando que me vuelva a invitar, estás porque siempre hay escribiendo, cosas que contar. estás con algún libro que nos pueda chivar? Uy, que va. ¿No? Lo tengo aquí Ah, bueno, el eso próximo, sí. pero escribiendo todavía no. Escribiendo todavía no. Bueno, es que hay gente que escribe libros muy rápidamente, pero pero yo no lo entenderé nunca tan rápidamente. Pero bueno, si uno quiere, pues no sé, poner bien las cosas, cualquier libro creo que se tira un tiempo, no como y más si tiene que ver con la ciencia, donde hay que afinar mucho, hay que explicar las cosas que tal vez sean, como decíamos al principio, un poco complicadas y hacerlas amenas no es tan sencillo. No es Así tan es, sencillo ser divulgador científico sí, pero que te puedas trasladar esas enseñanzas fácilmente al público, no todo el mundo tiene la habilidad ni todo el mundo tiene las características necesarias pues para hacerlo. En tu caso se dan y es de lo que nos sentimos contentos nosotros porque estéis aquí en el programa y porque escribas estos libros tan bonitos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Rosa Muchas gracias, Porcel. Aníbal, de Mucho verdad. ánimo, seguir investigando y ya está. Y si descubres algo ameno, no te olvides de patentarlo rápidamente. Os enteraréis, ojalá. ¿Vale? Muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídate, amiga. Igualmente, un Gracias por abrazo muy todo. fuerte. Hasta luego. Hasta pronto, Aníbal. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.